Shabbat? ¿El Shabbat? Pero si vos sabes que Shabbat puede ser cualquier día, Shabbat puede ser el lunes, el martes, el miércoles. Además, vos sabes que toda la gente se reúne los domingos. No sé qué pretendes con eso. No, yo tengo la plena seguridad que el Shabbat es el sábado y quiero enseñar sobre eso. Ok. Yo lo que creo, como consejo, es que grabes y enseñes, porque es que realmente nos debemos reunir el domingo. No, yo creo que el Shabbat. El Shabbat es el sábado. Yo creo que Pero vamos a ver qué dice la escritura. ok. La palabra Shabbat proviene de la raíz hebrea Shabbat, que es una palabra que hace parte del Binyan Paal en pasado, que traduce dejó de hacer o cesó de hacer. Por eso en el verso 3 del capítulo 2 de Bereshit dice: Kivo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim laasot. Según su raíz, el día de Shabbat es el día en donde se deja de hacer, donde cesamos nuestra actividad cotidiana. Esto por mandamiento divino. En el capítulo 20 del libro de Shemot encontramos los 10 mandamientos que fueron pronunciados por el mismo Elohim, el creador de todos los cielos y de la tierra, palabras dadas a su pueblo Israel como señal de su pacto. En los versos del 8 al 11 encontramos el mandamiento de guardar el día de reposo o Shabbat, que conocemos en español como sábado. Bueno, ¿y por qué sábado y no domingo? O cualquier otro día de la semana. ¿Por qué tiene que ser el sábado? ¿Y por qué la semana tiene que tener 7 días y no 8 o 5 días? Etimológicamente la palabra semana viene del español de la palabra septimana en latín tardío, que a su vez viene de la palabra septem en latín, que traduce 7. La palabra semana en hebreo se dice shavua, que viene de la palabra sheva, que traduce 7. Esta palabra sheva comparte las letras en hebreo con la palabra Shabbat, que es el día de reposo, y la palabra Shabbat, que es el verbo en pasado de cesó de hacer. La palabra Shabbat pasó del griego sabatón y al latín bíblico sabatún, llegando al español como la palabra sábado, siendo el sábado el séptimo día o Shabbat. En el ciclo semanal, descrito por las escrituras hebreas, se considera el domingo como el primer día de la semana y el Shabbat o sábado como el séptimo y último día. Elohim terminó su obra creadora en 6 días y el séptimo día descansó, estableciendo escrituralmente los 7 días de la semana. Otras culturas también dividen sus tiempos con semanas de 7 días y tienen fundamentos astronómicos bastante concisos. En las primeras épocas de la humanidad, cuando los seres humanos descubrieron el ciclo solar, se dieron cuenta que se podía medir el tiempo transcurrido y la edad de la persona por la cantidad de ciclos de invierno a primavera que habían vivido. Cuando se conoció más sobre el ciclo anual, se pudo dividir en 4 estaciones trimestrales, más o menos exactas, ya que las estaciones nunca duraban la misma cantidad de tiempo. En algún momento, antes o después del descubrimiento anterior, se descubrió el ciclo de las fases lunares, luna nueva, cuando la luna está totalmente oscurecida, luna creciente, cuando la luna está iluminada en una mitad, luna llena, cuando la luna está completamente iluminada, y luna menguante, cuando la luna está iluminada en otra mitad. Entre 2 fases lunares hay una semana de 7 días y un mes entre 28 y 30 días. Debemos tener claro que el inicio de los meses y el conteo de los días son eventos totalmente separados. Es decir, los días de la semana no se ven afectados por la luna nueva. En el inicio de los meses, el domingo siempre será el primer día de la semana y el sábado será el séptimo. Prestemos atención al siguiente video. En lenguas como el español, el italiano y el francés, en su origen, en los días de la semana, tienen referencia los astros del sistema solar. Como podemos ver en el español, lunes es referente a luna, martes es referente a martes,
miércoles es referente a Mercurio, jueves es referente a Júpiter y viernes es referente a Venus. Por influencia del cristianismo, lo que sería el Saturnidie, el día de Saturno, pasa a ser Sabbatum, que es directamente derivado del hebreo Shabbat, y lo que sería el Solidie, que sería el día del sol, pasa a ser dominico. Algo curioso pasa con el portugués. A pesar de ser una lengua con la misma raíz del español, el italiano y el francés, no hay ningún resquicio de nombres de astros en los días de la semana. Esto fue causado por el obispo San Martino de Braga. El obispo San Martino de Braga declaró lo siguiente: no se puede dar nombre de demonios a los días que Dios ha creado. Por esto en el portugués no se utilizan más los términos relacionados a los astros del sistema solar en los días de la semana, siendo así en portugués los días de la semana: lunes, segunda-feira, martes, terça-feira, miércoles, quarta-feira, jueves, quinta-feira y viernes, sexta-feira. Es muy fácil de entender ya que es una orden numérica. Pero, ¿qué sería ese feira al final de todos los días de la semana en portugués? Feira viene del latín ferias, que significa descanso o feriado. Esto es porque la orden del obispo San Martino de Braga era solamente válida para los días de la Semana Santa. Con el pasar del tiempo, la población acabó adoptando los términos utilizados para lo que sería la Semana Santa en todos los días del año, y desapareciendo así cualquier resquicio de nombres de astros en los días de la semana, determinándose entonces el primer día como el domingo y el segundo día segunda-feira, y así sucesivamente. Hoy en día en el portugués la palabra feira al final de cada día de la semana es poco utilizada en el lenguaje del día a día. Por ejemplo, me encontré con tu hermano el lunes, en portugués sería eu encontré con su hermano na segunda, dejando atrás la palabra feira. O por ejemplo, el martes hablamos, sería en portugués a gente se fala na terça. Fui a la casa de mi tía el miércoles, en portugués sería eu fui na casa de mi tía na quarta. Vamos al parque el jueves, en portugués sería vamos no parque na quinta. El viernes almorzamos en tu casa. En portugués sería na sexta a gente almoça na sua casa, dejándose entonces la palabra feira para situaciones un poco más académicas. Es bastante curioso que en el portugués todavía se conserva el conteo de los días de la semana como en la cultura hebrea, siendo el domingo el primer día y el sábado el séptimo día. La palabra domingo proviene del latín dies dominica, día del Señor. En la antigua Roma se llamaba a este día dies solis, día del sol. Pues en Roma, este era el primer día de la creación y por eso era el día indicado para la adoración al dios Sol, antes que el Evangelio llegara a ellos. El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino I el Grande emitió un edicto declarando que el dies solis, el venerable Día del Sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como el día de descanso. En el venerable Día del Sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Según el texto del Catecismo Doctrinal, el Concilio de Trento transfirió en 1566 el descanso al primer día. Complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día de Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Ahora que estamos claros en cuanto a qué día es el Shabbat, tenemos que tocar un tema muy importante, porque algunas personas enseñan que en los años 1500 se perdieron 10 días del calendario y que ahí se pudo haber perdido exactamente el día del Shabbat. Enseñan que actualmente puede que el Shabbat lo estemos celebrando en otro día, pero esta enseñanza no es cierta. Tiene varios huecos históricos y académicos. La verdad es que en el año 1572, el Papa Gregorio XIII puso en marcha el plan para arreglar el desfase en el calendario de la época, porque con el calendario que usaban en ese tiempo se perdían 11 minutos y 14 segundos anualmente, y al pasar varios años se veía afectado el tiempo de las estaciones, y lo que hicieron fue modificar la regla de los años bisiestos. Estos se repitieron cada 4 años, pero con excepción.
no serían bisiestos los múltiplos de 100, salvo que a su vez fueran divisibles por 400. Así, en el año 2000 fue bisiesto, mientras que el año 2100 no lo será. De esta forma se arregló dicho problema. Así pues, el 24 de febrero de 1582, el Papa Gregorio XIII promulgó la entrada en vigor de un nuevo calendario. Además, ordenó que en ese mismo año se pasara del jueves 4 de octubre al viernes 15. Desaparecieron de golpe 10 días del calendario para poder así corregir el desfase. Pero note algo muy importante, lo que se perdieron fueron 10 días, pero del conteo de la fecha, no del conteo habitual de la semana, porque pasó de jueves 4 a viernes 15. La semana siguió en su curso normal. Es decir, que en esa semana, en vez de ser sábado 6 de octubre, fue sábado 16 de octubre, pero siguió siendo sábado. Así que los días de la semana no se perdieron, como dicen algunos maestros que enseñan a celebrar el Shabbat en cualquier día de la semana y no, como dice la escritura, en el séptimo día o sábado. Es muy interesante lo que podemos aprender de las Sagradas Escrituras teniendo en cuenta el contexto de la historia de la humanidad. Ahora que sabemos que el Shabbat definitivamente sí es el sábado en nuestro calendario, debemos aprender qué dicen las Escrituras sobre el mandamiento de guardar el Shabbat y cómo guardarlo. En el canal de EMC Shalom Colombia transmitimos cada Shabbat. Conéctate con nosotros y aprende a celebrar el maravilloso día del Shabbat.